días a todos. Saludos especiales a la mesa principal y a todos los escritores y escritoras de Colombia y el exterior presentes en este 15º Parlamento de Escritores. Como el tiempo es tan corto, le voy a pedir a Delfín que cuando falten 5 minutos, por favor, me recuerde para redondear el tema. La memoria viva de José Eusebio Caro. Por su formación intelectual, su participación en la vida literaria, política y militar, y el legado que dejó a la filosofía, la poética, la sociología de Colombia y América Latina, José Eusebio Caro constituye una de las figuras más destacadas del siglo XIX en Colombia. Familia, infancia y estudios. Los Ibáñez Arias. Del matrimonio de don Miguel Ibáñez y doña Manuela Agustina Arias Rodríguez hubo 11 hijos, 5 hombres, 6 mujeres. José Miguel, Antonio, Manuel, Vicente, Pedro Alcántara, Nicolasa, Manuela, Carmen y María Josefa. Quiero destacar que los 11, junto con el padre y la madre, se destacaron por su participación activa durante el proceso de independencia y sufrieron el rigor de la persecución de Pablo Morillo. José Eusebio Caro. Nace el más destacado hijo de Ocaña el 5 de marzo de 1817 y es bautizado el 8 del mismo mes por el padre Luz Álvarez Guedes en la iglesia hoy Catedral de Santa Ana. Por línea materna, Caro fue nieto de don Miguel Ibáñez y Vidal, cartagenero, abogado egresado de la Universidad de Santo Tomás, quien llegó a Ocaña hacia 1785 como oficial real y juez de puertos. Casó con Manuela Agustina de Arias Rodríguez, hija de don Manuel José Arias, quien había llegado a Ocaña desde Valledupar como rematador del estanco de aguardiente, casado a su vez con Juana de la Cruz Rodríguez Terán, ocañera. En cuanto a la familia Caro, don Francisco Javier Caro es el primero de su apellido en Colombia y llega como un alto funcionario del virrey. Cuentan sus biógrafos que fue cartógrafo y notable poeta picaresco. Su hijo Antonio José cultivó la poesía y ocupó cargos administrativos en Bogotá hasta que los sucesos de la Revolución de Independencia le hicieron tomar parte en el bando realista, al cual se mantuvo firme hasta su muerte. José Eusebio Caro hizo estudios en el colegio de don José María Triana hacia 1830. En 1834 ingresa al colegio de San Bartolomé a estudiar filosofía y jurisprudencia, relacionándose, entre otros, con Ezequiel Rojas, que, como sabemos, fue uno de los fundadores del Partido Liberal, profesor universitario y una de las figuras de alto relieve en Colombia en el siglo XIX. Marco histórico en el que se desenvolvió Caro. La época en que nace y se desarrolla José Eusebio Caro abarca desde la liberación definitiva de la Nueva Granada del gobierno español, pasando por la Gran Colombia, hasta la consolidación del Estado con sus traumáticas guerras civiles que se prolongaron hasta el final de la Guerra de los 1000 días en 1902. Una lucha inicialmente por entender la independencia y buscar la autonomía republicana va de la mano con la aparición de los partidos políticos tradicionales y el nacimiento del movimiento romántico en Hispanoamérica. La Ocaña en que nace José Eusebio Caro había contribuido a la independencia con la creación de la Compañía Libres de Ocaña, que se unió a las tropas de Monpós y Tamalameque y marchó junto a Bolívar hacia Venezuela durante la campaña admirable de 1813. Muchos de sus hijos pagaron con su sangre en la plaza principal de Ocaña y en la plaza de San Francisco por haber apoyado la revolución durante la llegada de Pablo Morillo. Hay una lucha
ideológica en el desarrollo de Caro, una lucha no solamente desde el punto de vista de su concepción filosófica y política, sino también desde el punto de vista de la militancia. Recordamos que por parte de don Miguel Ibáñez eran independentistas y republicanos, y por parte de la familia Caro eran absolutamente monarquistas, realistas, de tal manera que ya pueden imaginarse la lucha que sostendría el joven José Eusebio Caro durante todo el tiempo en que va estudiando y va desarrollándose. En el año en que nace Caro, 1817, las guerrillas republicanas habían comenzado a operar en los llanos de Casanare, creando efectivas redes de apoyo en las ciudades. Las provincias de Pamplona, Socorro, Tunja y la Sabana de Bogotá se convierten en marco geográfico donde operan los grupos levantados contra el gobierno de España. Y también en esos años, en 1819, se reúne el Congreso de Angostura y se crea la Gran Colombia. Caro, la política y la guerra de los supremos. La influencia política que recibe Caro de parte de Francisco Javier, su abuelo, es lógicamente monarquista y españolizante. Sin embargo, él lo conduce por las líneas de la lectura de los clásicos españoles y el aprendizaje muy rápido del francés. Sabemos, por supuesto, que Caro llegó a convertirse en uno de los más acérrimos enemigos del general Francisco de Paula Santander, porque su madre, Nicolasa Ibáñez, sostuvo con él un romance durante mucho tiempo que hizo que José Eusebio Caro albergara en su seno un odio cerval hacia todo aquello que pudiese oler a política liberal. En el periódico La Civilización del número 9 de 4 de octubre del 49, de 1849, Mariano Ospina y José Eusebio Caro dan a conocer el texto que se convierte en el primer manifiesto del Partido Conservador, expresando lo siguiente, abro comillas: el Partido Conservador no es el partido boliviano ni ninguno de los viejos partidos de este país. Nosotros no reconocemos como Partido Liberal Rojo al Partido Liberal de Colombia, ni al que estableció en la Nueva Granada el orden constitucional. Y luego hace una serie de digresiones sobre lo que a su juicio y el de Mariano Ospina debía ser el Partido Conservador. Es decir, orden constitucional contra la dictadura, legalidad contra las vías de hecho, moral del cristianismo y sus doctrinas contra la inmoralidad, dice, y las doctrinas corruptas del materialismo y el ateísmo. Libertad racional, están contra la opresión, el despotismo monárquico, militar, demagógico, literario, etcétera. Están preconizando que no se debe atacar a los curas, sean estos frailes o de cualquier orden, y están luchando contra la arbitrariedad de cualquier género, sea la civilización, para finalizar, contra la barbarie. Y ese es el presupuesto con que enmarcan ellos el Partido Conservador en sus inicios. Esa década de 1830 ha sido considerada por los historiadores como determinante en la historia de Colombia políticamente. Las ideas políticas en ese momento, en la década de 1830, se van a consolidar y van a dar lugar a las tendencias que con el tiempo se convertirían en los partidos liberal en 1848 y conservador en 1849. Javier Ocampo López señala que ese siglo XIX es el siglo del regionalismo, supervalora los intereses de la provincia y también genera los caudillos que todavía afectan no solamente a Colombia, sino a toda la América Latina. Esa consolidación del Estado Nacional que comienza en 1830 con los gobiernos de Francisco de Paula Santander y López proviene de los modelos de Estado copiados de Europa y los Estados Unidos. Como nos damos cuenta, toda la América Latina copia los modelos ya establecidos en Europa y los tratan de implantar en un ejercicio político aún bastante inmaduro, aún bastante falto de consolidación desde el punto de vista
del entendimiento mismo del territorio que tenían que gobernar y la historia de las culturas de las diferentes regiones de Colombia. En esa guerra de los supremos, José Eusebio Caro llega después de muchísimos años nuevamente a Ocaña y ya no es un niño, sino que es un hombre que está afiliado a las tropas oficialistas conservadoras como mediador de las tropas del general Pedro Alcántara Herrán, y allí en Ocaña dura un tiempo. Escribe en Ocaña un diario que da más o menos a conocer qué hacía José Eusebio Caro en Ocaña, un hombre con una actitud de disciplina casi matemática, así como escribía los poemas, que son ejemplo de una factura casi matemática, igual manejaba su vida. Se levantaba temprano, narra en el diario, afilaba las cuchillas de afeitarse y una vez que desayunaba iba a visitar al general Pedro Alcántara Herrán y hablar de la situación política y militar de la guerra en ese momento. Leía La vida de Cervantes, nos dice el mismo diario, y un análisis del Quijote, libros a los que se refiere en el diario en términos poco favorables. Dice Lucio Pavón Núñez en un ensayo sobre la vida de Caro que salía a las calles de Ocaña, visitaba la tienda de Rita Criado a comprar tinta y papel, se detenía a conversar con amigos suyos como Pedro Peña, al asesor gobernador de la provincia, Pedro Noguera o Cecilia Ibáñez, y visitaba al inglés Guillermo Rose, quien se encontraba enfermo y, como era un buen jinete, salía a cabalgar no solamente por las calles de Ocaña, sino hacia el hoy municipio de Ábrego y el antiguo puerto nacional, hoy desaparecido, cercano a Gamarra. En La Cruz tenía su tío político una casa de recreo y allá iban, y nos narra el mismo diario que José Eusebio Caro era también aficionado a la música, tocaba la guitarra y en las noches se entretenía con sus primas hermanas, él tocando la guitarra y las niñas cantando. Los aportes de Caro a la filosofía colombiana, este es un tema bastante interesante porque aún sigue en las agendas académicas de las universidades bogotanas. Desde este punto de vista, la obra de Caro no se había suficientemente referenciado hasta 1991, cuando Carlos Andrade Valderrama publicó Cuadernos de José Eusebio Caro, la filosofía del cristianismo, poesías, un manuscrito del poeta donado por Luis Eduardo Caro Caicedo en 1973 al Instituto Caro y Cuervo, titulado Mecánica social o teoría del movimiento humano considerado en su naturaleza, en sus efectos y en sus causas, que lo publicó, o lo escribió más bien, cuando tenía apenas 19 años. En la presentación de la obra, Ignacio Chávez Cuevas indica: desde el punto de vista filosófico, tiene el valor de ser la primera lectura del positivismo en Colombia, por tratar el tema de la moral desde una perspectiva secular y por hablar sobre la aplicación de esta teoría en el campo concreto de la organización y el quehacer científico. Para la sociología también tiene el singular valor de presentar por primera vez las ideas de Augusto Comte y, por supuesto, de ser el primer intento de realizar un tratamiento sistemático de la sociedad como objeto de estudio científico. Y en eso, Caro es pionero, no solamente en la parte filosófica, sino también como un aporte a la sociología colombiana y latinoamericana. Los aportes a la interpretación de esta obra hechos por la filósofa Esther Juliana Vargas Arbeláez permiten la mejor comprensión de la mecánica social que, como dijéramos, fue escrita cuando apenas tenía 19 años. El objeto de esta obra, dice, es llegar a establecer una moral aislada del utilitarismo que tanto se estudiaba y se difundía en la Nueva Granada, para lo cual acude al método positivo y en algunas partes esporádicas a los argumentos de la filosofía de Comte. El positivismo en la mecánica social está manifestado en el método, mas no el tema. Pero viene una nueva interpretación que se hizo en el año
2017, a comienzos del 2017, Carlos Rubén Gálvez Higuera, de la Universidad Católica de Colombia, publicó como resultado de la beca de investigación Revisión Crítica de la Memoria Bibliográfica del Caro y Cuervo, un artículo refutando la tradicional filiación de Caro al positivismo de Augusto Comte, para acercarlo a las concepciones de la escuela del filósofo liberal radical Charles Comte, de tal manera que hay dos Comte, uno clásico y Charles Comte, según Gálvez Higuera, es del cual saca José Eusebio Caro sus bases para la mecánica social de la cual estábamos hablando. Hay bastantes filósofos colombianos contemporáneos que están estudiando la obra de Caro y, como les digo, el debate académico sigue porque aún no hay claridad si está afiliado al positivismo o a las teorías de Charles Comte. El romanticismo y José Eusebio Caro. El romanticismo como movimiento literario surge en Francia y Alemania y paulatina y tardíamente va siendo asimilado en los países latinoamericanos, convirtiéndose en el más importante movimiento de la segunda mitad del siglo XIX. Sabemos que esa época es una época de bastantes traumatismos, todos ellos políticos, sociales y económicos, lógicamente que van a influenciar la producción literaria tanto en la prosa como el verso. Dice Leopoldo Sea, todo favorecía el romanticismo. Las luchas políticas y la anarquía formaban héroes byronianos. La pasión tropical se alimentaba de sentimentalismo y a la lucha contra los tiranos desarrollaba el individualismo, melancolía, individualismo exasperado, inspiración divina, soledad. He aquí los elementos románticos que aparecen en esa literatura hispanoamericana. En Colombia, como sabemos también, el romanticismo tiene presencia en la novela con obras como La María de Jorge Isaac, El alférez real de Eustaquio Rivera, y la poesía de Caro, Rafael Pombo, Julio Arboleda, Diego Fayón, Epifanio Mejía y Gregorio Gutiérrez González, entre muchos otros. Y en la prosa, dos, digamos, monstruos de la prosa de aquella época, el doctor Manuel Ancísar y José María Samper. El romanticismo se inscribe en la categoría de lo romántico, de lo afectivo, como reacción del sentimiento frente a los seres, los acontecimientos y las cosas, lo cual implica la exaltación de lo emocional, lo legendario, lo evocador, lo novelesco y lo misterioso. La escuela romántica propiamente dicha hace alusión a una forma especial del lenguaje y de la creación estético-literaria que no se ajusta a las normas clásicas de la retórica y la poética greco-latina. Los primeros poemas de Caro, hay un estudio muy interesante del hijo de José Eusebio Caro, Miguel Antonio Caro, que fue presidente de Colombia, gran filólogo y escritor. Y él señala 3 etapas en la poética de Caro. En la primera de ellas predomina la imaginación, la segunda se distingue por el sentimiento y en la tercera habla la razón. Sin embargo, Jaime García Mafla, reconocido escritor colombiano, sostiene que no son etapas, sino visiones del mismo sentimiento. Este aporte de José Eusebio Caro es muy importante porque es uno de los primeros aportes concretos a la poética colombiana. Dice: desterrada la ficción, es la visión de la poesía para él, desterrada la ficción, quedaría la verdadera, la poesía de los sentimientos y de la historia, quedarían las glorias de la virtud y las armonías de la naturaleza. Esas glorias y armonías nunca faltarían ni en el corazón que las sintiese, ni en la voz que las cantase. La poesía, así, quedaría reducida a su elemento esencial, que es la poesía lírica, la oda. La poesía es el canto del hombre y nada más. En ese canto hay 2 cosas, la voz y el sentimiento. Las 2 cosas juntas son la poesía. La voz sin el sentimiento expresado es solo música. El sentimiento sin la voz es solo pasión.
Hay una coincidencia bastante grande, el año pasado cuando hablábamos de Rubén Darío, mencionábamos eso, entre la vida de Rubén Darío, el poeta nicaragüense, y José Eusebio Caro. Y esa coincidencia tiene que ver con la parte afectiva y la tragedia de su vida. Ambos poetas, ambos figuras latinoamericanas de gran impacto, sufrieron una vida bastante complicada por la familia y por las condiciones sociales en las cuales se desenvolvieron. Decíamos en Bogotá, en la Academia Colombiana de Historia, que pareciera ser que la tragedia fue como el acicate para crear en tan corto espacio vital unas obras incalculables que todavía tienen vigencia. Y eso sería también un buen tema de una nueva reflexión sobre la vida de José Eusebio Caro, la poética y la parte de la política que aún no se ha estudiado de acuerdo a las coyunturas de la investigación historiográfica contemporánea. Otro de los aportes importantes de José Eusebio Caro lo hace a la educación. En un informe que hace a los mandatarios oficialistas del momento, Caro destaca que la educación debe tener un fundamento práctico. Él tenía, pese a que puede haber una contradicción, él tenía una predilección por el modelo norteamericano y habla del pragmatismo en la educación. Dice que, por ejemplo, están saliendo en las universidades bogotanas del Rosario, de la Santo Tomás, una cantidad de estudiantes que lo único que saben es discutir, nada más, pero no saben aportarle nada a la sociedad. Dice, Colombia ni siquiera se conoce su propio territorio y sacan esa cantidad de muchachos de las universidades a hacer ¿qué? Entonces habla de la burocracia. Dice, salen a buscar puestos en los cargos públicos. Y como no hay tantos puestos, entonces el Estado tiene que aumentar los cargos públicos y, por supuesto, la burocracia. Entonces pinta un panorama bastante negro de la educación y le propone al gobierno que se concentre más en la educación, teniendo en cuenta lo que en ese momento la Nueva Granada no tiene. Y dice, todo lo tenemos, pero lo tenemos mal. Todo lo traemos de afuera. No hay ni siquiera artesanías que valgan la pena. El 90% del territorio neogranadino está sin analizar, sin saber qué es lo que hay. Son documentos muy importantes que aparecieron en los periódicos de aquellos tiempos, la civilización entre ellos. ¿Cómo se ha preservado la memoria de Caro? En Ocaña, afortunadamente, nuestras generaciones de la década de comienzos del siglo XX le dieron el relieve que correspondía a José Eusebio Caro y tanto la Asamblea del Departamento como la Gobernación propiciaron la compra de la casona donde hoy se levanta el Colegio Nacional de José Eusebio Caro, que era la casa de don Miguel Ibáñez y Vidal. Ahí nació José Eusebio, nacieron todas las Ibáñez, Nicolasa, Bernardina, etcétera, y eso se compró en el primer centenario del fallecimiento de José Eusebio Caro, del nacimiento de Caro, ¿ya? Y también un busto en mármol de Carrara que está hoy en el Palacio Municipal de Ocaña. Fallecimiento de José Eusebio Caro. Sabemos que Caro tiene que salir del país por sus escritos violentos contra el gobierno. Prácticamente le decretaron la prisión si no se iba del país y tuvo que salir a los Estados Unidos. Cuando regresa, adquiere la fiebre amarilla y muere en Santa Marta. Un testigo presencial en cuyos brazos exhaló el último aliento, José Eusebio Caro, narra lo siguiente: pocos días después de haber desembarcado de Santa Marta, el ilustre Caro fue atacado de violenta fiebre, en el transcurso de la cual se le presentaron ataques que parecían tener causa en profunda afección orgánica. A pesar de la esmeradísima mediación que le prodigaron los facultativos, tan eminentes como Alejandro Próspero Reverán, el mismo médico que atendió a Bolívar, no fue posible superar esa circunstancia y falleció el 28 de enero de 1853. Hoy está enterrado en Santa Marta y no ha sido posible identificar realmente sus restos para haberlo podido llevar a Ocaña.
Sobre Caro hay valiosos conceptos no solo de grandes escritores colombianos, sino de escritores europeos, y como les hablaba en la parte filosófica, el debate académico está aún vigente porque aún no se ha logrado determinar la afiliación de Caro a uno de los dos cómo. Les agradezco mucho su atención. Haber puesto a José Eusebio Caro en este Parlamento es obra de José Daniels, quien propuso en Ocaña durante la asamblea preparatoria que uno de los escritores fuera José Eusebio Caro, y este año, que fue el año del Bicentenario, agradecemos mucho al Parlamento, lo mismo que a la Academia Colombiana de Historia, porque en Ocaña, y hay que decirlo públicamente, ni la gobernación del departamento ni la alcaldía municipal se interesaron por el Bicentenario del prócer de la literatura colombiana. Así que muchas gracias a todos y gracias. Buenos días para todos. Bueno, vamos a tratar de respetar el tiempo. Entonces invito a Edgar Trejos, él es el coordinador a nivel Antioquia del Parlamento y quien hizo parte de mi libro con sus comentarios. Entonces, Edgar, por favor. Buenos días, queridos amigos. Es para mí un placer presentar este libro Antorchas y Cocuyos de Luis Carlos Sinictabé Bedoya, una persona a quien con calma, con disciplina y por supuesto con inteligencia, porque ya sabe absolutamente que la proyección del pensamiento es absolutamente importante para poder considerarse poeta y considerar una obra que se escribe digna de presentarse ante los lectores del mundo. Luis Carlos Sinictabé Bedoya nació en Sopetrán, Antioquia, en 1960. Realizó estudios de literatura en la Casa de la Cultura y Bellas Artes del municipio de Copacabana, integrante de la Corporación Autónoma Cultural de Envigado, Corace, codirector de la Tertulia de los Lunes, integrante de la Mesa de la Literatura del Consejo Municipal de Cultura en Envigado y del Círculo de Periodistas de Envigado, CIPE, fundador y director de las revistas Otras Voces, Senderos y Talentos. Ha participado en lecturas de poemas en varias ocasiones en la Feria del Libro de Medellín. Participó ante el Festival Internacional de Poesía de Prometeo en representación del municipio de Envigado, en el encuentro de poesía y declamación metropolitano con motivo del Día de la Antioqueñidad en el municipio de Bello, organizado por el Círculo Literario Sílibe de Bello. Ha sido publicado en periódicos El Colombiano, El Mundo, Órbita, Ariel y La Lechuza, en las revistas Cromos, Libros y Otras Voces, en la antología Vigas contra el Viento de Envigado. Ha sido publicado en los canales de televisión Teleantioquia, Telemedellín, coautor del libro Sentimiento Institucional y autor del libro Milenio, Magia y Neblina, editado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Sobre su obra he escrito lo siguiente: sin escollos lingüísticos extremos, acorde al sosegado transitar de sus versos con el florecer humano de su parcela vital, en los poemas de Luis Carlos Sinictabé leemos sin traumas el tránsito de un pensamiento que ata sus alas de lenguaje a los puentes leves de una poesía que afianza sus amarras poéticas en las cuerdas legibles de una prosodia amable, humana, que muestra sin aspavientos, sin pretensiones, su dialógica existencial, ese entramado vívido que a través de los versos de Antorchas y Cocuyos entretiene, embeleza, mantiene al lector atado al manto
existencial de sueños, ideas, vivencias, trances emotivos, avatares humanos que sin duda enriquecen la plataforma dilucidatoria del ser que vive, piensa, regurgita filosóficamente sucesos para vivir mejor y ser un Dios pensante sobre la tierra. Luis Carlos Sinisabé, a través de sus poemas, nos invita con su libro Sin dubitación al lago extendido de las posadas del día. Enhorabuena por la poesía antioqueña, decimos, porque conocemos de el sosegado esfuerzo intelectivo y lingüístico que se requiere para presentar un libro con holgura de pensamiento, con tranquilidad, seguros de que tenemos algo bueno entre manos. Luis Carlos Sinisabé, bienvenido. Muchas gracias de antemano a José Ángeles, a todo el grupo organizador del Parlamento. Igualmente también quiero agradecer al municipio de Envigado y a Occidente Limpio por darnos la oportunidad de estar acá con ustedes. Antorchas y cocuyos. Pequeño mundo de instantes emotivos nacidos entre el ruido de las balas y el calor humano de amigos de antes y durante la Guerra Fría, que por fin parece terminar. La intención de este libro no ha sido más que tocar las entrañas del mismo yo, de los actores en conflicto armado, en mi querida patria, del mundo entero, porque aún vive en mí los adentros y el amor y el desamor. Tal vez el final del texto efímero esplendor, escrito para entonces, corrobore parte de mi sentir. Abro comillas. Quizás sea este mi último sueño, y si sobrevivo a este enfrentamiento con la palabra, seguiré luchando para que su poder ilumine apagados corazones. Gracias a los amigos cercanos, lectores, colegas en este asunto de la poesía y el arte, y a quienes con sus aplausos en recitales me han motivado a la publicación que hoy ya no me pertenece. Y también a ustedes, acá los presentes, muchas gracias. Nocturno. Cae la lluvia sobre el asfalto y con húmedos cocuyos las gotas saltan y toman vida entre luces de neón adormecidos. En la líquida cortina que cuelga el tejado, cada gota es una estrella efímera. En el oscuro cielo, más allá de los árboles del parque, la niebla enrojecida envuelve la cruz de nuestra fe. Sueños de dolor, sueños de adoloridos, sueños de vida perdidos en la incertidumbre del regreso. Oigo decir a veces en marchas salpicadas de esperanza, ¿cuándo volverán? ¿Dónde hallar sus cadáveres? Voces que a diario tocan mis adentros. Y la herida donde mi corazón se ahoga aún no cicatriza. Este llanto que ahora me calcina es de tristeza. Oscuras nubecillas en mis ojos se diluyen en el mortal encuentro con mi sangre que hierve al contemplar entre cadenas secuestrados. Entonces vuelvo a ser el vidente de ayer. Retorno a la historia, leo a raíces y mi llanto se ahonda al ver aún signos de esclavitud en pleno siglo XXI. Ancla tu voz cherezada en cada corazón distante de la libertad. Libera sus almas, cuéntales historias para que se olviden del odio y del rencor, mientras adoloridos buscan desaparecidos entre los vivos de la urbe y la selva incierta bajo la misma tierra. Tú eres el poema. Pensar. Solo hubo entre los dos una noche de voces y silencios. Esa sombra, la poesía. ¿Qué tienen tus ojos? La llama de los dioses. El fuego de tu mirada ancló mi barca. Escucho tu voz y en mi alma aún vive la Dios. Tus manos desean entre mis manos la distancia. Que llevan tus palabras, metáforas al viento. Navegas en mis sueños, tu rostro está hechizado en mis ojos y en mi poesía, Osiris, tú eres el poema, la magia.
Otra noche. No pretendo ser esclavo de las musas. Las ninfas igual otra noche rondaron mis sueños y me dejé arrastrar por sus lejanas voces, y aún el éxtasis de ilusos besos yacen en el ocaso de la desilusión. Pero tú eres cuerpo, alma, vida, fuego, néctar de besos que me queman, y así estés ausente, mujer, deseo nunca mueran. Y ya para terminar, porque el tiempo, pues, gracias por darme la oportunidad, porque ayer no alcanzamos. Hechicera. Encuentro de miradas como estrellas anegadas de misterio, y al instante arde mi rostro en llamarada, posada frente a mí, doncella del puerto de mis noches desoladas. Después, hundidos en hogueras, en tus labios rojos sentí los míos, y humedecía mi boca, se encendieron tus besos en mi cuerpo. Vive desde entonces, hechicera, desatada en nocturnos ensueños de bengalas encendidas, embrujando mis horas enlunadas. Muchas gracias. Es para mí un orgullo estar con tan distinguidos escritores y poetas del mundo, de quienes estoy aprendiendo que la palabra nos hermana y nos lleva a otros horizontes maravillosos que desconocíamos y que seguiremos desconociendo, porque somos cada uno de nosotros un mundo y le entregamos con todo el amor ese mundo que somos a los otros. Esa es la poesía, ir regando la semilla de nuestro amor, de nuestro cariño, de nuestras palabras por el mundo. Gracias, queridos poetas y escritores, gracias al 15º Parlamento Internacional de Escritores por haberme dado la dicha de estar este día con ustedes. Ya mi compañero que habló de José Eusebio Caro nos dio una síntesis, porque hay mucho que hablar de este hombre, de José Eusebio Caro. Y felicito al Parlamento por haber tenido en cuenta en el bicentenario de José Eusebio Caro que trajésemos acá tantas cosas maravillosas que el primer compañero que expuso nos contó y que eran desconocidas para mí. Muchas gracias por haberme regalado su conocimiento. Entonces yo quiero hacer en este momento un pequeño homenaje que le hice desde mi corazón a José Eusebio Caro. Resistir al olvido, a la palabra vacía y al silencio. El lirismo encontrado en cada uno de sus poemas, entrelazando lo bello y lo verdadero, hace remontar el espíritu y volcarse como abeja laboriosa en el jardín del pensamiento. José Eusebio Caro escribió muchas páginas a lo largo de su peregrinar. En cada episodio deja grandes enseñanzas y siempre resistió al olvido con sus vivencias y luchas permanentes por despertar las mentes que dormidas ignoraban los atropellos de quienes rigen los destinos de los pueblos. Se resistió a la palabra vacía porque jamás dudó en prepararse adecuadamente para luego entregarle a la humanidad su palabra con verdad, pero también se resistió al silencio, aunque éste fuera más elocuente que sus palabras. Su corta vida fue fecunda. Se dio de tal forma que fecundó de nuevas ideas a quienes tuvieron la dicha de compartir sus vivencias y escritos. Proscrito y solitario, fue recorriendo senderos abruptos, renunció a sí mismo y hoy,
alegremente le regalamos un tributo de amor y reconocimiento a la lucha por la libertad de un pueblo oprimido. Algunos que llegaron de primero les hice este regalo de una síntesis de lo que voy a hablar ahora sobre Eusebio Caro. Los que faltan aquí les guardé también para que lo tengan como un recuerdo. Y voy a empezar con algunos aspectos de su obra, de su vida, haciendo una síntesis porque ya se había hablado bastante sobre él. Vida y obra de José Eusebio Caro. Como les había dicho el compañero, nace en Ocaña, Santander, el 5 de marzo de 1817 y muere a la edad de 36 años en Santa Marta, Magdalena, el 28 de enero de 1853, víctima de la fiebre amarilla cuando regresaba a su país de un exilio en Estados Unidos. Un hombre que lucha, un hombre que nace para darle gloria a un país y al mundo, un hombre que a pesar de todas sus dificultades familiares sale avante, porque el dolor muchas veces nos hace revivir de las cenizas como el ave fénix o nos hace revivir de las espinas y los abrojos que encontramos en el camino. Sus estudios. Estudió en el Colegio San Bartolomé, donde también cursó jurisprudencia, aunque nunca llegó a doctorarse por su precoz ingreso a las controversias políticas de la época. Ocupó cargos subalternos en el Ministerio de Hacienda y en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Era un hombre de lectura permanente, era un hombre que siempre buscaba los árboles más frondosos para estar cerca de ellos. Es lo que le tenemos que decir a la gente: busca el árbol más frondoso para que te pueda dar sombra y puedas crecer con él. Somos personas que no crecemos solas, siempre necesitamos del otro para poder lograr nuestros sueños. Aspectos de su obra. Dejó poemas tiernos, íntimos y amorosos, con sabor a ausencia y lejanía, suspirantes y pletóricos de lamentaciones. Los temas recurrentes de su obra fueron Dios, la mujer, la muerte y la naturaleza, a los cuales supo arrancar nuevas sonoridades y combinaciones. Siempre reconoció a Lord Byron como su maestro y quien lo influenció para escribir. Él siempre hablaba de este gran hombre en donde había encontrado su oportunidad para escribir, porque este hombre, al igual que él, también había llevado una vida bastante difícil. Generalmente cuando uno habla con un poeta o un escritor y empieza a hablar sobre su vida, se da cuenta que la obra literaria de esta persona es un reflejo de su vida personal. Aspectos de su vida. 3 aspectos interesantes en la personalidad y vida de este poeta fueron sus maravillosas composiciones poéticas, su amor a la política y sus elevados pensamientos de libertad y democracia. En sus poemas dejó plasmado su romanticismo y la reflexión. Siempre tuvo para todas las personas que se acercaban a él una palabra de cariño, una palabra de entusiasmo para seguir adelante. Fue un hombre que siempre fue positivo en su vida y eso nos dejó a nosotros, los poetas, a los que somos unos grandes lectores, para que jamás nos olvidemos que aquel que lee
desarrolla la capacidad de escribir, y aquel que escribe deja para el mundo su vida y su alma. Como político de filiación conservadora, lo cual le trajo serias dificultades en los círculos políticos por sus ataques ideológicos que hacía a los liberales. Fue diputado al Congreso por el Partido Conservador, ministro encargado de Hacienda. En uno de sus periódicos atacó en términos apasionados y desmedidos al gobernador de Cundinamarca, ocasionándole una condena a prisión, la cual evadió asiliándose en Estados Unidos. Como pensador, fue un gran pensador y se hizo presente con todo su bagaje cultural para defender los valores de un país que se debatía en los más grandes problemas económicos, políticos, religiosos y educativos. Su valentía y heroísmo lo heredó de su familia. Como escritor y poeta, escribió con un lenguaje claro y sencillo, donde las figuras literarias jugaban en cada verso que plasmaba. En 1966, el Instituto Caro y Cuervo publicó su obra literaria, después de un estudio profundo de su trabajo poético por el profesor puertorriqueño José Luis Martín. Como ideólogo de ideas claras y precisas, sus artículos en El Granadino y La Civilización muestran cómo logró motivar a quienes no tenían conciencia de las injusticias cometidas por los malos gobiernos. Ello fue la causa de que su vida entera fuera una tragedia política. Sus escritos revolucionaron el pensamiento de un país ávido de paz y justicia. Como filósofo, los pensamientos filosóficos de este insigne escritor se inscriben en el marco general de los orígenes del romanticismo europeo. De Rousseau recoge el culto al individuo y a la libertad del espíritu humano, y de Goethe la libertad estilística y la exaltación del sentimiento. Formado en un hogar cristiano, el concepto de Dios y de la familia hacen parte de sus grandes preocupaciones. Quiero entonces leerles uno de los poemas que más me llamó la atención de José Eusebio Caro, el amor que le tenía a su padre. Esta es la primera parte de El huérfano sobre el cadáver, de José Eusebio Caro. Este tu cuerpo es, pues, oh Padre mío, Padre, ya no respondes. ¿Qué te has hecho? ¿Eres acaso el cuerpo inmóvil, frío, que yace aquí sobre este aciago lecho? Oh, no, que hablabas y este cuerpo calla, calla y nunca hablará. Tu lengua muerta, fija, trabada al paladar se halla, y la vida en tus ojos no despierta. Al recibir mis últimos abrazos, ayer de amor tu corazón latía, y me estrechaban con afán tus brazos, y una lágrima en tus ojos se veía. Y ahora, en tus ojos lágrimas no asoman, y ahora en tu pecho ni un latido siento, y ahora tus brazos yertos se desploman cuando entrelazarlos a mi cuello intento. Oh, ya no volverán nunca a abrazarme, oh Padre mío, de mi infancia amigo. Nunca ya volverás a consolarme, nunca a llorar, ya volverás conmigo. Y este tu cuerpo infeliz, manos de extraños a hundirlo van en olvidado suelo, y sobre él volverán
sin fin los años, y sobre él lucirá sin fin el cielo. Y para terminar, he hecho un poema para él. Poeta solitario, cuando asoman la luna y las estrellas en el lejano cielo, retorna a su ritual el poeta de la soledad y del silencio para esculpir el verso que cabalga en la voz del viento, en la bruma del mar. Frenético cual guerrero, busca la paz que sueña para el mundo y que habita en su alma, escapando de quienes han perdido la idea de soñar. Extrapola pasadas vivencias frente al espacio cósmico que le permite ver con los ojos del alma la luminosa luciérnaga en el jardín. Recorre las sombras de la noche, dibujando el gozo de sus versos, encendiendo la luz que cambiará las tinieblas en día. Abre la ventana de su alma y se deja abrazar por la musa que le inspira los poemas. Busca la huella que dejó el estío en su piel cuarteada por el sufrimiento. Todo se revela ante sus sentidos, ya cansados de medir distancias. Al llegar la aurora, los espacios que habitó en la noche se esfumaron y sigue el poeta el exilio de sus palabras. Muchas gracias.